Estrada Membreño Oscar Armando. Presente, licenciado. González Portillo Ashley Angelina. Presente. Presente. Vamos a ver aquí. González Vázquez Xochitl Guadalupe. Presente, licenciado. Landaverde Meléndez Daniela Estefanía. Presente, licenciado. Marroquín Ramírez Tania Mariela. Presente, licenciado. Peña Echeverría Telma Leticia. Presente, licenciado. Pérez Hernández Eric Vladimir. Presente, licenciado. Ramos Barahona Sofía Andrea. Presente. Rodríguez Chávez Ernesto Alejandro. Presente, licenciado. Villalta Lemus Walter Alexander. Presente, licenciado. Todos están. Vaya, vamos a ver. ¿Quién va a exponer? Yo voy a pasar, licenciado. ¿Cómo se llama? Tania Mariela Marroquín Ramírez. Tania. Vaya. Aquí. Vaya. Inicio. Vaya, entonces son las 6:42. Va a tener 15 minutos. Inicie. Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Al equipo número 6 le tocó el tema de la capacidad e incapacidad de las personas jurídicas y naturales. Perdón, 6:57 sería, ¿verdad? Que va a finalizar. 42, 52, 6:57. Perfecto. Ahora bien, para comenzar vamos a dar una pequeña definición de qué es la persona natural. Y esta se debe entender por persona natural el individuo, el ser humano, sin distinción de género, raza o posición social, el cual desde el momento de su concepción adquiere la capacidad de goce y por consecuencia tiene derecho a la protección que el Estado le brinda. Ahora bien, la existencia de la persona natural, la cual esta se deriva en el artículo 1 de la Constitución de la República, que reconoce a la persona humana como el origen y el fin del Estado. En el inciso 3 del mismo artículo, reconoce como persona a todo ser humano desde el instante de la concepción. Ahora les explicaré la clasificación de las personas jurídicas, y estas se desglosan en tres. Como primero tenemos la negocial o de ejercicio. Esta clasificación se refiere a la realización de negocios jurídicos válidos en consecuencia, y la capacidad o de ejercicio se define como la medida de la aptitud para realizar en nombre propio de negocios jurídicos válidos. Como la siguiente clasificación tenemos delictual o imputación, que esta básicamente se trata de la medida de la aptitud para quedar obligado por los propios hechos ilícitos. Y como tercer clasificación tenemos procesal, que esta es la medida de la aptitud para realizar actos procesales válidos. Ahora bien, les explicaré cómo es la extinción de las personas naturales. Y así como en el nacimiento determina el principio de la personalidad, esta se distingue por la muerte de las personas. Según el artículo 77 del Código Civil, la persona termina en la muerte natural. En este momento desaparece y la persona, en cuanto a sus atributos y cualidades, cesando de ser un centro de poder y responsabilidades. Cabe destacar que existen dos tipos de muerte, los cuales son la muerte presunta y la muerte natural. Ahora les explicaré acerca de la capacidad que posee la persona natural. Y esta es la aptitud de las personas para adquirir y ejercer a sí mismos los derechos civiles. La doctrina establece dos clases de capacidades, una denominada derecho de goce y la otra de hecho, ejercicio u obra. En el artículo 26 del Código Civil establece el rango de edades en su denominación y determina quiénes han alcanzado la mayoría de edad, es decir, que se llamarán infantes
todo aquel que ha cumplido 7 años, impúber el varón que no ha cumplido 14 años, y la mujer que ha cumplido 12 años, menor adulto. El que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor. El que ha cumplido 18 años y menor de edad, o simplemente menor que el que no ha llegado a cumplirlos. Por lo tanto, es a partir de los 18 años donde se alcanza la mayoría de edad. Y por ende, esta es la capacidad de ejercer tanto los derechos como las obligaciones. Ahora bien, veremos cuáles son los principios que rigen la capacidad. Y como número 1, tenemos que es imposible que una persona carezca absolutamente de capacidad de goce o de ejercicio. La siguiente sería que la capacidad de obrar presupone la capacidad de goce. Como tercer principio tenemos que la capacidad jurídica no presume la capacidad de obrar. En las normas que rigen la capacidad de obrar y de goce son totalmente distintas, de manera que las normas que rigen la capacidad negocial son profundamente distintas que las que rigen capacidad intelectual. La capacidad es regla y la incapacidad es excepción como último principio. Ahora hablaremos acerca de la capacidad de obrar y el alcance de su objetivo social, domicilio, nacionalidad y patrimonio. Que se entiende que las personas jurídicas en el campo patrimonial tienen la capacidad de obrar plena, mientras que en el campo expatrimonial su capacidad de obrar es limitada. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas las clases, así como contraer y ejercitar acciones civiles o criminales, es decir, que la capacidad tiene la capacidad de obrar en pleno campo patrimonial. Las personas jurídicas tienen la responsabilidad que cuando, por decirlo así, responden al incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones que tengan, o cuando estas produzcan debido a ellas daños que lo determinará responsabilidad civil extracontractual. Ahora hablaré acerca de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Para comenzar, la capacidad de goce, esta se entiende que es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, ya que si se niega o se suprime esta característica, desaparecerá la personalidad del sujeto. La capacidad de goce no puede ser suprimida en el individuo. En cuanto a la capacidad de ejercicio, esta llamada también capacidad de obrar, que consiste en la idoneidad del sujeto para ejercitar por sí solo, de manera que con su propia voluntad, los derechos subjetivos y contraer obligaciones. Ahora, para hablar un poco acerca de la persona jurídica y qué se entiende por esa, tenemos una pequeña definición en la cual se define que la persona jurídica o persona moral a una figura que permite la existencia de un individuo dotado de derechos y obligaciones, pero esta no es un ciudadano, sino una institución, organización o empresa que persigue un fin social o fin sin lucro cuando se da la existencia de la persona jurídica. Bueno, en esta personalidad jurídica es reciente en el derecho, ya que los romanos creaban instituciones que realizaban trabajos parecidos a los que los seres humanos hacían. Y en la época medieval es cuando surgen las personas jurídicas, pero no estaban realmente reguladas. Hablaremos de cuántos tipos de personas jurídicas existen. Y como podemos ver, existen 2 tipos de personas jurídicas. Como número 1 tenemos las asociaciones, corporaciones y fundaciones de interés públicos que la norma reconoce. Este tipo de organizaciones suelen ser gubernamentales o pueden asociarse sin ánimo de lucro, donde hacen ciertas actividades. Y estas tienen propias misiones, visiones, objetivos generales. Y como segunda
tipo de personas jurídicas tenemos las asociaciones de interés. Estas son civiles, mercantiles, industriales, a las que la ley conoce su personalidad propia e independiente, a la que cada uno de los socios que conforman estas tienen ciertas regulaciones, es decir, que incluyendo el pago de los impuestos y entrega de información de cada cierto tiempo. Ahora hablaré acerca de las características que posee la persona jurídica. Bueno, como primero tenemos que su personalidad comienza cuando hubiera quedado constituida válidamente. Como segundo tenemos que en el caso de las asociaciones particulares, ya sean civiles, mercantiles, industriales o independientemente en cada uno de los socios. Las asociaciones que se rigen por disposiciones relativas al contrato de sociedad según la naturaleza. Como siguiente característica tenemos que las cooperaciones se regulan por leyes por las que fueron creadas o constituidas. Las asociaciones se regulan por sus estatus. Y como penúltima característica tenemos que las fundaciones tienen reglas según instituciones debido a ser probadas por disposiciones administrativas cuando fuere necesario. Y como última característica, pues tenemos que las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes. Ahora, la incapacidad de la persona jurídica. Bueno, en nuestro Código Civil salvadoreño tenemos que la figura de la persona incapaces, que particularmente consiste en la prohibición de actividades a particulares, ya que esta se realiza, es necesario obligarse a realizar una actividad determinada. Y en el artículo 1318 del Código Civil nos manifiesta que los incapaces son los dementes, los impúberes, los sordomudos, los sordos, los que no pueden darse a entender y las personas jurídicas. Las personas naturales y jurídicas contempladas como incapaces por nuestro Código Civil porque no son capaces de tomar decisiones que sean coherentes o que puedan transmitir a los demás. Cabe destacar que todos los actos que sean realizados por personas incapaces en el derecho salvadoreño se considerarán nulos. Por lo tanto, nunca existió y carece de efecto. Ahora hablaré acerca de la incapacidad de goce, y esta se define como la prohibición legal o la ineptitud de las personas que privan de poder de ser titular de determinado derecho, así como la dignidad que constituye la capacidad para gozar de la sucesión. Ahora hablaré acerca de la incapacidad de ejercicio, que esta imposibilita la prohibición de ejercitar los derechos que se tienen, sea que de carácter físico, mental, produce la disolución del contrato del trabajo, sin la culpabilidad por parte del trabajador. La base legal de la persona jurídica la tenemos en el Código Civil salvadoreño, que nos define, nos da la definición de persona jurídica en el inciso segundo del artículo 52 del libro primero de las personas, título de las personas en cuanto a su nacionalidad y domicilio. En el capítulo 1, en la división de las personas, en el cual nos dice en su artículo 52 que son personas jurídicas las personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y ser representada judicialmente o extrajudicialmente, como lo hablábamos anteriormente. En la Constitución de la República no existe ninguna forma que fundamente la obligatoriedad de pertenecer a una asociación determinada, sino que al contrario, las disposiciones de las constitucionales establecen de una manera categórica en el derecho de asociación. Como último, vamos a mencionar dos diferencias entre las personas jurídicas y las naturales. Como número uno, tenemos que las personas naturales responden con su nombre propio, tienen que identificarse con su documento de identidad, mientras que las personas
jurídicas responden bajo el nombre que se les crea. Deben tener un certificado de existencia y de representación legal. Y como segunda diferencia entre esas dos tenemos que las obligaciones que asumen las personas naturales y las jurídicas son totalmente diferentes. En el caso de las sociedades, al momento de crear alianzas con terceros, debe existir total transparencia en las funciones y en las actividades que se van a cumplir en la alianza estratégica, bajo ciertos parámetros de la actividad que se vaya a desarrollar. En el caso de las empresas que están conformadas. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál dijo que era la diferencia entre personas jurídicas y naturales? Una de ellas podría ser la... ¿Podría ser o cómo es la cosa? Bueno, una de las diferencias es que las personas naturales responden con su propio nombre y tienen que identificarse pues con su documento. En cuanto a las personas jurídicas, responden bajo su nombre, el nombre que se les crea, y pues estas deben identificarse bajo un certificado de existencia. Esa es una de las diferencias entre las personas jurídicas y naturales. ¿Qué documento es el documento que le da existencia a la persona natural y a la jurídica? Sus compañeros de grupo le pueden ayudar también, ¿verdad? Por supuesto. Sí. En la persona natural podría ser el DUI y en la persona jurídica, si es una sociedad, podría ser el NCR o NRC, creo que es número de registro del contribuyente, algo así. ¿Están seguros? Esa es una pregunta bien elemental. ¿Cuál es la partida de nacimiento? Pues la persona natural y la persona jurídica. La escritura de la sociedad sería como que la partida de nacimiento, por así decirlo. La escritura de constitución. Y también se le... ¿Cómo? La escritura de constitución. ¿Y las personas naturales? ¿Sí? Partida de nacimiento. Vaya. Gracias. Vamos con el siguiente grupo. El grupo número... Permítame, solo quiero ver aquí. Grupo número 7. Vamos a ver. Ana María Platero. Presente, licenciado. Elías Emanuel Mejía Reyes. No está. Alejandro José Cortés López. Tampoco. Stephanie Abigail Mejía Zabaleta. Presente, licenciado. El compañero Elías, él no aportó nada en el grupo, o sea, en este trabajo, entonces él no obtuvo ninguna participación. Elías Emanuel Mejía Reyes. Sí, exactamente. Pero lo pusieron con 0%. ¿Va? ¿Sí? Vaya. Corina Ibec Rodríguez Argueta. Presente, Lic. Alicia Alejandra Ariete Pérez. Está. Sí, está. Ernesto Alexander Pérez Flores. No, Presente, licenciado. presente. Guadalupe del Carmen Maldonado Jovel. Presente, licenciado. Pedro Antonio Carvajal Brizuela. Presente, Lic. Josué Emmanuel Sigüenza de la O. Presente, Lic. Carla Tatiana Girón Pichinte. No está, ¿verdad? Bueno, entonces faltan Alejandro José Cortés López y Carla Tatiana Girón Pichinte. Son las 7:01. Lo voy a poner a las 7:02 en lo que preparan la presentación y todo eso. Inicio
7 y 2. Vamos a poner 7:02. Entonces van a terminar a las 7:17, ¿no? Pero 7:17. A ver. Acá, permítame, solo estoy. Ya colocaron la presentación ahí. ¿Quién va a exponer? Se ve la Yo presentación, licenciado licenciado. ¿Cómo se llama? Carvajal Brizuela. No le escucho. ¿Cómo dice? Carvajal Brizuela. Carvajal Brizuela. Carvajal Brizuela. Ah, ya. Vaya, inicie la exposición. Ok. Tengan todos muy buenas tardes. Nosotros nos ha tocado el tema objetos, causa y solemnidades. Compañero, puede pasar ya a la diapositiva. Bueno, la otra. La otra, compañero. Ok. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el objeto. Dice que es un contrato de compraventa de un automóvil. El objeto es el automóvil que el propietario vendedor debe dar al comprador en un contrato de presentación de servicios profesionales de consultoría. El objeto del contrato son los servicios que el profesional realiza o presta al cliente. El objeto en los contratos es la cosa que el obligado debe dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Además, la cosa que sea objeto de los contratos debe de existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. Esto se refiere a que, por ejemplo, no puede ser objeto de un contrato de compraventa el aire atmosférico, la luz solar, los bienes del dominio público. Ahora bien, el hecho que sea objeto de los contratos debe ser posible y lícito. Por ejemplo, no puede ser objeto un contrato en El Salvador, la transportación de droga a la compraventa ilícita de armas. En derecho civil existe el principio general según el cual todo lo que está expresamente público es lícito. La licitud es justamente el centro del que parte las reflexiones sobre el objeto del contrato. Siguiente, compañero. Ok, la causa, la evolución, tendencias y doctrinaria. Causalismo. Esta corriente de pensamientos se agrupan a los autores que se sirven de la noción de la causa, fin, como el elemento técnico idóneo para dar solución a múltiples cuestiones vinculadas con la validez y eficacia de un acto o negocio jurídico. Causalismo clásico. Se incluyen en esta tendencia los grandes comerciadores del Código de Napoleón, que partiendo de los conceptos sentados por Domat y Potier y sobre la base de las disposiciones del código relacionados con la causa, elaboraron inicialmente la teoría de la causa. El neocausalismo, la corriente neocausalista, importa toda una renovación en el tema de la causa al reconocer los motivos como incorporados, la noción de causa. Anticausalismo, militan en esta corriente los autores que niegan a la noción de causa autonomía como elemento integrante de los requisitos del acto jurídico. Ahora bien, otro punto podemos decir que es la causa en los contratos. Como por ejemplo, es uno de los requisitos básicos para la existencia del contrato.
Ese es el motivo fundamental por el cual cada contratante se obliga frente al otro. Así, uno obliga a pagar un precio porque el otro se obliga a entregar una mercancía. Un contratante se obliga a beneficiar a otro sin recibir nada a cambio porque quiere recompensarle un servicio ya efectuado. Adelante, compañero. Bueno, la causa, dice, se requiere para la validez, o mejor dicho, para la existencia de los convenios. Existen causas que nacen del contrato y otras que enumera la ley en el artículo 1308 del Código Civil, que generan responsabilidades extracontractuales, y no existe una individualización de estas que sirve de orientación a los operadores del sistema jurídico en el campo civil para el correcto ejercicio de sus acciones jurídicas. Ahora bien, como punto número 1 tenemos causa lícita. Se llama así la que no está prohibida por la ley y es contraria a las buenas costumbres ni el orden público. La causa real. La causa real es cuando existen verdaderas y efectivamente cuando hay un interés que induce a las partes a contratar. La causa no es real cuando no existe, cuando no hay un interés que sirve de fundamento al contrato. Las solemnidades. Bien, la historia de las solemnidades como elemento esencial del contrato es el derecho romano, sobre todo el preclásico, que los contratos se caracterizaban por ser ritualismo. Habían pronunciarse determinadas frases sacramentales, tal es el caso de estipulatio. En algunos otros casos se requerían las observancias de ritos, tal es el caso de los negocios. Per aes libran, sin los cuales el acto jurídico no existía, ya que porque no se hubieran empleado las palabras adecuadas, ya porque no se hubiera seguido el rito establecido, o bien porque no hubiese autorización, funcionario autorizado para sancionar el acto jurídico. En el derecho contractual moderno predomina el consensualismo sobre el formalismo, tal y como lo referimos en el siguiente apartado de este artículo. Aunque por otro lado, el legislador ha querido que subsista al lado de estos la solemnidad para muy contados actos jurídicos, de modo que la solemnidad aparece hoy en día como excepción de las expresiones, si así pudiéramos calificarla. Adelante, compañero, la otra. Dice más adelante, las solemnidades voluntarias. Por las partes pueden crear solemnidades para el contrato de compraventa en el entendido de que solo podrán hacerlo en los casos que la ley no exista expresamente. En el artículo 1606 da la base legal a las solemnidades voluntarias, las solemnidades legales. El contrato de compraventa puede ser las solemnidades legales que mencionan los artículos 1605, inciso 2, y el 1572, 2159 del Código. Las solemnidades especiales, estas pueden darse por las circunstancias en que se celebra el contrato o por la calidad de las personas que intervienen. Las solemnidades estrictas, ad solemnitatem, son aquellas en las que interviene autoridad. Se pueden redactar un documento y se hace repartir palabras solemnemente. En materia civil se requirieron documentos públicos en los contratos de donación. La hipoteca, por ejemplo,
el anticresis, las obligaciones consentidas por el deudor y además acto. En materia familiar, el oficio del registro civil debe intervenir. Bueno, hemos sido el grupo número 7 y creo que esto ha sido todo. Gracias por la atención. Hasta aquí llegamos con nuestra presentación. Gracias. Quiero ver, son las 7:11. Permítame, 7:11. Explíqueme que en sencillas palabras, qué es la causa, qué es el objeto y qué es la solemnidad. No necesariamente usted, puede ser algún miembro de su grupo. No voy a estar aquí toda la noche esperando los que respondan, porque tienen que pasar a otro grupo. Hola, buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Sí, con respecto a la causa, pues esta nos está refiriendo a qué es lo que da motivación para que se pueda llevar este convenio. Entonces, de la causa que se produce, se hace el convenio, sobre todo validándolo, como ya lo establece en el artículo 1308 del Código Civil, ¿verdad? Para que generen responsabilidades extracontractual. Entonces, la causa siempre nos va a conllevar a eso, ¿verdad? A lo que se requiere y lo que motiva para ello. El objeto. Y el objeto podemos decir que es como lo que se entrega como en una compraventa, como decía el compañero. Decía que un ejemplo, un automóvil, compraventa de un automóvil, el objeto es el automóvil, lo que es lo que sería en el contrato. Ajá, y las solemnidades. ¿Están por ahí? Es un derecho romano. Un derecho romano. ¿Y eso? ¿Qué son las solemnidades? Explíquenla brevemente o póngame un ejemplo. Las solemnidades son prácticamente aquello que va a venir apegado al derecho, es decir, los requisitos que deben cumplir para que este convenio se pueda llevar a cabo, sobre todo de lo que se está realizando. Pues en este caso hablamos del ejemplo de una compraventa de un auto, entonces se tiene que cumplir todos los requisitos que estos necesitan, ¿verdad? Y pues prácticamente la solemnidad sería eso, los requisitos, condiciones, términos y expresiones que se necesitan para tener todo en orden de legalidad. Un ejemplo de solemnidad, por ejemplo, en una compraventa de inmuebles. Quiero ver cuántos miembros del grupo son. 11, son, digamos que 10. En una compraventa de un inmueble, ¿cuál es la solemnidad que exige la ley? Me voy a dar gusto preguntándole porque hasta las 7:17 teníamos. ¿Verdad? A ver. ¿Cuál sería? En la compraventa de un inmueble, ¿cuál sería la solemnidad? ¿Le vieron la rúbrica, verdad?
Un punto vale responder. ¿Sí? Un minuto queda. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Apúrese que Una de las solemnidades puede ser el consentimiento de las partes. será. ¿Están seguros? Sí. Y en ese otro caso, licenciado, también se tiene que considerar que el bien inmueble que se está poniendo a la venta esté libre de responsabilidades como ya sea de embargo o que tenga una No, pero una consecuencia que la... solemnidad en una compraventa de un inmueble que exige la ley, no les creo. Ajá. Se debe hacer en escritura pública. escritura pública. Vaya, gracias. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Vamos a continuar con el siguiente grupo. Aprovechen el tiempo que tienen de exposición. Buenas noches, licenciado. Van por el 40%. Vamos a ver. Hueso Orantes, William Alejandro. Presente. Presente. Hueso Orantes, William Rodríguez. Es Rodrigo. Presente. Rodrigo. Es Rodrigo. Sí, ustedes son hermanos y han de ser gemelos por el nombre. Juárez González, Julio Enrique. Presente, licenciado. Landa Hernández, Jonathan Adalberto. Presente, buenas noches, licenciado. Usted es el que me entrega las tareas, todas las tareas tarde. Vaya, vamos a ver. López González, Karen Lisset. Presente. Ortiz Gómez, Dolores Margarita. Presente, licenciado. Buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Presa Hueso Violeta Elizabeth. ¿No está Violeta? Vaya, entonces, ¿quién va a exponer? Voy a poner yo, licenciado, Julio Juárez. Julio Y va a Juárez. compartir presentación mi compañera Karen López, ya que yo no puedo Karen pasar la López. presentación. Ah, bueno, pero usted va a exponer. Sí, yo voy a exponer y ella va a pasar la Vaya, presentación. son las 7:19. Entonces, vamos a poner 7:20 para que en lo que preparan la presentación y todo eso, 7:20 p.m. Tendría que terminar a las 7:35, ¿verdad? 7:35. 7:35 p.m. Vamos a ver. Permítanme. Solo vamos a... Aquí vamos a ir. Vaya. Vaya, inicie la exposición. Bueno, buenas noches, compañeros licenciados. El tema que nos ha tocado exponer como grupo número 8 son los efectos e interpretaciones de los contratos especiales y de garantía. Vamos a pasar a la parte de la introducción, compañeras. A modo de introducción, para entrar en el estudio de los contratos, es menester dejar aclarado el sentido de los términos convención, pacto y contrato. La convención es el acuerdo de voluntades que recae sobre un negocio jurídico que tenga por objetivo crear, modificar o extinguir algún derecho, destinado a producir efectos, es decir, arreglar los derechos de las partes.
Es también necesario para aclarar el verdadero sentido de la convención, establecer su contenido y alcance frente a otras expresiones análogas, como pacto y contrato. El pacto se diferencia de la convención, ya que se refiere a aquellas relaciones que carecen de acción, ya que solamente engendran una excepción. Con el paso del tiempo, el pacto se fue asimilando al contrato, a otorgarle acción para exigir su cumplimiento. Para ese tema vamos a establecer dos objetivos. El primero es discernir sobre el concepto de contrato y su respectiva importancia. El segundo es identificar los elementos esenciales y de validez del contrato. Siguiente. Tenemos la definición de los contratos. Se entiende como contrato a una especie particular de convención, cuyo carácter propio consiste en producir obligaciones en su ocupación general. Contrato es todo pacto, ajuste o convenio estipulado entre partes que se obligan a dar o hacer o no hacer alguna cosa. Esta definición comprende de 4 características. La primera es acuerdo de voluntades, la segunda, elementos personales, la tercera, manifestaciones de acuerdos en forma legal, y por último tenemos un objeto que consiste en la creación de una relación jurídica, las que en definitiva formalizan algún tipo de relación entre los individuos. Siguiente página. ¿Cuál es la finalidad de la interpretación de los contratos? En todo negocio jurídico surge la necesidad de conocer voluntad de quien ha realizado y esa función de conocimiento que se llama interpretación. Lo mismo puede versar sobre textos o convenciones, verbales o escritas, en que la voluntad se exterioriza respecto de los actos de quienes hayan intervenido en el negocio, cuyo sentido en el orden jurídico es objeto de controversia, porque siempre es necesario descubrir la voluntad que dio vida al negocio, para lo que sirve tanto la averiguación de la intención común de los contratantes a través de los actos coetáneos o posteriores, como los signos reveladores de la voluntad de los sujetos que han intervenido en el negocio directamente, atendiendo a los fines que los mismos derivan perseguir, singularmente los que se refieren al fin económico. Siguiente página. Por ello, aunque el Código Civil habla reiteradamente de la búsqueda de la intención de los contratantes, no interesa la interpretación e indagar cuál fue la voluntad individual de cada uno de los contratantes, sino la intención común sobre la cual las partes coincidieron, independientemente de que cada una de ellas persiguiera finalidades distintas a través del contrato. Esta indagación no se puede encontrar en una cláusula aislada de las demás, sino en todo órgano que constituye el contrato. Tenemos cuáles son los principios rectores de la interpretación de los contratos. Las normas o reglas de interpretación de los contratos contenidas en el Código Civil constituyen un conjunto o cuerpo subordinado y complementario entre sí, de las cuales tiene rango preferencial y prioritario la interpretación literal normada, de tal manera de que si la claridad de los términos de un contrato no dejan dudas sobre la intención de las partes, no cabe la posibilidad de que entren en juego las restantes reglas de los artículos siguientes, que vienen a función de los caracteres subsidiarios respecto a la que preconiza la interpretación literal. Siguiente página. El código dedica artículos a la interpretación de los contratos. Son reglas que son frutos de la experiencia de la labor interpretativa de los tribunales. Si la interpretación es una actividad dirigida a la determinación del sentido de una declaración o comportamiento negocial, de sus efectos y consecuencias en el orden jurídico, que ha de hacerse en conformidad con unas reglas jurídicas predispuestas. La búsqueda del sentido enfrenta dos poderosas corrientes doctrinales. Una de ellas estima lo que el intérprete ha de indagar en la voluntad de los contratantes, interpretación subjetiva, o en otras palabras, su intención. Otra, por el contrario, cree que el intérprete cumple su misión dando la declaración el significado que tiene en el tráfico, en la vida social. Esa es la interpretación objetiva. Siguiente lámina, por favor.
También tenemos los efectos de los contratos de garantía. Los contratos de garantía son, pues, accesorios y subsidiarios. Lo primero porque solo son exigibles en el caso que no se cumpla la prestación del contrato principal y no pueda concebirse sin la existencia del contrato principal. Lo segundo, esto es la subsidiariedad significativa, que el obligado en contrato de garantía solo lo hace en el caso de que el deudor del contrato principal no cumpla con su obligación. Siguiente lámina. Ahora vamos a entrar a ver los efectos de los contratos. Primero vamos a ver lo que es el contrato de hipoteca. En efecto, entre acreedor y deudor, se establece el derecho del acreedor de ejecutar la cosa por vía judicial, aunque exista la posibilidad de que convenga la venta amistosa de la cosa hipotecada. Mientras el acreedor no solicite la ejecución de la cosa, el deudor constituyente conservará la plenitud de sus derechos sobre la cosa, con la única limitación que no se puede efectuar en perjuicio del acreedor hipotecario ningún acto que afecte la garantía del acreedor. El derecho del acreedor hipotecario se manifiesta como derecho de preferencia sobre el precio objetivo obtenido entre el remate del inmueble o inmuebles hipotecados. En el caso concurso entre el acreedor hipotecario y otro acreedor sin garantías específicas. El derecho de preferencia del primero determina el segundo acreedor. Solo recibirá el pago después de satisfacer el derecho del acreedor. Ahora tenemos los efectos del contrato de fianza. La situación que existe entre el deudor principal y el fiador en función de carácter accesorio del contrato de fianza, ya que si la obligación del fiador tiene el mismo objetivo que la del deudor principal, circunstancia que liga y enlaza sus destinos, aquella no existe si no nace esta y desaparece en la medida de su extinción. Bien. Ahora vamos a ver los efectos del contrato de prenda. Surge efecto al momento en que se incumple el contrato, ya sea cuando el acreedor utiliza la garantía que ha dejado en prenda sin el conocimiento del deudor, al igual que si el deudor incumple el contrato en no pagar lo prendado. Este acreedor está en derecho de garantizar y ejecutar la pública subasta para que surta el pago de la prenda. Bien. Ahora vamos a ver la interpretación de los contratos y sus efectos. Vamos a ver en la parte final, donde dice el contrato, según el artículo 1309 del Código Civil, es una convención en virtud de lo cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Las partes son las que negocian y llegan a un acuerdo de voluntades, imponiendo sus propios términos dependiendo del contrato que estén celebrando. Bien. El Código Civil salvadoreño ha preceptuado en los artículos 19 a los artículos 24 criterios que se deben observar al momento de interpretar la ley y que al igual que en esta existan reglas de interpretación de los convenios generadores de obligaciones. Eso está en el artículo 1431 a 1437 del Código Civil. Las reglas de interpretación de la ley reguladas en el artículo 19 al 24 del Código Civil no son las mismas que se van a aplicar para la interpretación de los contratos. El legislador tuvo a bien regular la interpretación de la ley, primeramente para personas que aplican la interpretación de derecho y para las personas en las relaciones contractuales. Aplicarán únicamente la interpretación regulada en el artículo 1431 al 1437 del Código Civil. Siguiente. Se llama interpretación del contrato al procedimiento en virtud de la cual se entiende a esclarecer y determinar el sentido al alcance de las declaraciones que lo forman. Todas las declaraciones de voluntad necesitan ser interpretadas.
Siguiente. Existen dos tendencias o métodos en cuanto a la interpretación de los contratos. Estos son método subjetivo, lo cual es importante determinar lo que las partes quisieron decir al momento de contratar. Dicho en otras palabras, cuál ha sido la voluntad real de los contratantes. Métodos objetivos. El método de la declaración de voluntad, un valor independiente de la voluntad de las partes. El primero de los métodos mencionados es el consagrado en el artículo 1431 del Código Civil. Respecto a la forma de interpretación de los contratos, el artículo 1431 del Código Civil establece: conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que lo literal de las palabras. Dicha forma de comprender las cláusulas contractuales en la medida interpretativa por excelencia que estableció el legislador en materia contractual. Dicho tratamiento normativo está encaminado a procurar mantener vigente la voluntad de las partes ante cualquier tipo de interpretación aislada a esta. Aquí prima el elemento intencional. Y como conclusión, se llega a la conclusión de que resulta de gran importancia para los estudios de las ciencias jurídicas el conocer de manera completa y profunda todo lo relativo a los contratos, ya que en ellos constituye la base de toda gama de actuaciones jurídicas que se presentan en la práctica y en el quehacer jurídico del abogado, porque los tribunales civiles están repletos de decisiones fundamentales, ya que en la teoría de las obligaciones, ya que en la teoría de las obligaciones se estipulan, así como cumplimiento de contratos, ejecución de contratos, violación de contratos, nulidades de actos de ventas, radiaciones de hipotecas, entre otras. Eso ha sido todo por parte de nuestro grupo, licenciado. Buenas noches. Son las 7:33. Hasta las 7:35. Vaya, vamos a ver. Explíquenme los métodos que existen de interpretación de los contratos. ¿Y cuántos métodos son los que regula el Código Civil de interpretación de los contratos? Por un punto, ¿verdad? En la guía, la letra F. ¿Sí? Tienen 1 minuto para responder. Si no, 0 ahí en ese punto. Permítame, que se han ido los compañeros. ¿Cómo es que se han ido? ¿Que no están en exposición? No, ahí están, pero creo que nos ha agarrado un poquito en curva. ¿Cómo es que en curva? Que no se prepararon para la exposición. Es el tema que van a exponer. No les estoy preguntando cosas que no van a exponer. A ver. Hola, muy buenas noches. Bueno, si no les voy a poner 0 ahí en ese ítem. En los tipos de interpretación, es decir, en la interpretación de contratos y de garantía, tal vez no nos fuimos a buscar en específico lo que usted nos acaba de preguntar. Creo que Y lo puso él, pues ahí está la lámina. Porque yo tenía el conocimiento que interpretación, por ejemplo, la hermenéutica, la jurídica y todo eso, axiológica y todo esto. De los contratos, su compañero lo dijo ahí en la presentación. Sí, esos son los contratos de garantía.
No, Son los accesorios y los subsidiarios. está incorrecto eso. A ver. Puede que sea Lo el expuso su artículo, compañero. puede que sean tal vez los que están. En la penúltima diapositiva está. Les estoy dando oportunidad, pero ustedes no quieren aprovechar. Ajá. Un minuto les voy a dar. 7:37. Si no, lamentablemente les voy a poner. Los subjetivos y los objetivos, Lee. Ajá, explíqueme los métodos. Ajá, ¿en qué consiste el objetivo y el subjetivo? El subjetivo, lo cual es importante determinarlo, bueno, que en propias palabras o según lo que hemos presentado. Diga, o sea, se han preparado. Usted pudo haber expuesto. Ajá. Sí, como decía en la lámina, por ejemplo, uso lo subjetivo, lo cual es importante determinar lo que las partes quisieron decir al momento de contratar. Dicho en otras palabras, cuál ha sido la voluntad real de los contratantes. Y lo objetivo, este método da a la declaración de la voluntad un valor independiente de la voluntad de las partes. Eso está relacionado en el artículo 1431 del Código Civil. ¿Y cuántos métodos son de interpretación de los contratos? Bueno, no, ¿verdad? A cucharada. Vaya, estamos ahí. Pues. Vaya. Continuamos con el siguiente grupo. Solo quiero, pero vamos a ver el siguiente grupo. Solo una consulta quiero ver. Chávez García Cleotilde Carolina. Chávez García Clotilde Carolina. ¿Está Chávez García Clotilde Carolina? Buenas noches, Lick, dígame. Ah, usted es la que no me conoce. Es primera vez que entra a clase. No, Lick, siempre he entrado a clase. ¿Y por qué me responde en el correo que con la licenciada que Sonia va a civil? Hubo una confusión, Lick, porque una compañera abrió mi correo y pues ahí fue la confusión. Ujú. Bueno, solo quería Ay, consultar discúlpale. eso. Vaya, vamos a ver el siguiente grupo. Es Sí, el ya grupo 9. Vamos a Sí. ver. Carlos Alfonso Bonilla Taura. Carlos Alfonso Bonilla Taura. No está. Alexis Javier Hernández Solórzano. Tampoco. Sí, aquí están. Ah, ¿usted es Alexis Javier? Sí. Vaya. Claudia Verónica Reyes Ventura. Presente, Lick. Presente. Wendy Yamilek Ulloa García. Presente, Lick. Luis Edgardo Vázquez Ayala. Presente, licenciado. Arturo Humberto Quintanilla Doño. No está Arturo Humberto Quintanilla Doño. Priscila Maday Castaneda Corena. ¿Está Priscila? Presente. Vaya. Francisco Antonio Meléndez. Francisco Antonio Meléndez. Buenas noches, licenciado. Con respecto al compañero, me notificó que por motivos de su trabajo, él estaba de camino para su casa. Es Francisco Antonio Meléndez.
Sí, el compañero me notificó que había salido tarde de su trabajo y que iba de camino para su casa. Guillermo Iván Alvarado Montalvo. Presente. Entonces solo está, quiero ver, Arturo Humberto Quintanilla Doño no está, ¿verdad? Ni Carlos Alfonso Bonilla Taura. ¿Quién va a exponer? Yo, licenciado, Alexis Javier. Alexis Javier. Vale, vamos a poner a Alexis Javier en el expositor, permítanme. Ya. Vamos a poner, son las 7:41, le vamos a poner que inicia a las 7:42, terminar a las 7:57. 7:42, vamos a poner aquí. $7:57 va a terminar. Permítanme, solo estoy haciendo aquí algunos pequeños. Vaya, vamos a ver. Comiencen la exposición. Enciendan la cámara. Acuérdense que si no encienden. Vaya, excelente. Comencemos. Tengan todos buenas noches. Nosotros somos el equipo número 9 y vamos a hablarles sobre lo que es la prorrogación de créditos. Nuestro equipo está conformado por Carlos Alonso Bonilla Taura, su servidor Alexis Javier Hernández Solórzano, Claudia Verónica Reyes Ventura, Wendy Yamilet Ulloa García, Luis Edgardo Vázquez Ayala, Arturo Humberto Quintanilla Doño, Priscila Maday Castañeda Corena, Francisco Antonio Meléndez y Guillermo Iván Alvarado Montalvo. Siguiente presentación, por favor. Como grupo nos hemos planteado esta serie de objetivos. Como objetivo general tenemos la misión de analizar la prorrogación de créditos y su relación con los acreedores que puedan hacer exigible la certificación o el cumplimiento de una obligación por parte del deudor. Como objetivo específico tenemos identificar la actividad económica de obtención de créditos que pueden originar un exceso de endeudamiento por parte de las personas que recurren en el mismo. Y también tenemos que determinar el origen del fenómeno de sobreendeudamiento en las economías domésticas, que es ocasionado por causas imprevistas o inclusive por conductas irreflexivas. Siguiente diapositiva, compañero. Bien, como definición tenemos que el acreedor ante la lesión de su derecho de crédito por incumplimiento de la prestación dispone de una acción para obtener la condena del deudor que cumple lo debido. En ese sentido nos referimos a la prelación de créditos de manera más específica. A Manuel Osorio, quien se refiere a la prelación de créditos como la escala de preferencia para la efectividad crediticia reconocida por el legislador en caso de un concurso de acreedores. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Pues nuestro Código Civil desarrolló 4 clases de tipos de créditos que con efectos de la prelación, cuyas reglas se aplican con base en las únicas causas de preferencia. Estas están estipuladas en otras áreas del derecho, como el derecho laboral y el de familia, que de acuerdo al artículo 2217, son el privilegio y la hipoteca, inherentes a los créditos que la poseen y pueden pasar con ellos a las personas que los adquieran por cesión, subrogación o en cualquier otra forma, teniendo claro desde ya que gozan de un privilegio los créditos de primera y segunda clase. Siguiente diapositiva, por favor.
Las características importantes. Dentro de lo que son la prelación de créditos, encontramos las preferencias, y estas se clasifican en dos tipos, las cuales dependerán de los bienes a los que éstas recaen, y son los tipos generales y especiales. La preferencia general es la que afecta a todos los bienes del deudor, de cualquier naturaleza que ellos sean, mientras que la preferencia especial es la que afecta a determinados bienes del deudor, de modo que solo se pueden invocarse con respecto a esos bienes. Siguiente diapositiva. Las clases de crédito. El Código Civil clasifica a 4 tipos de créditos, y estos son los siguientes: los de primera clase, segunda clase, tercera clase y cuarta clase. El siguiente. Con el de primera clase, nos dice que la primera clase, regulada en el artículo 2219, son una clase de créditos que comprenden a los que nacen de las causas que enseguida se enumeran, las cosas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores, las expensas funerales necesarias del deudor difunto, el acreedor de alimentos determinados por sentencia ejecutoriada, salvo lo dispuesto en el artículo 960 de este código. Los de segunda clase, regulados en el código, en el artículo 2221, nos dice que pertenecen a los de las personas que enseguida se enumeran. El posadero, sobre los efectos del deudor introducidos por éste en la posada, mientras permanezcan en ella y hasta concurran de lo que se deba por alojamiento, expresas y daños. Segunda, el acreedor o empresario de transporte, sobre los efectos acarreados que tengan en su poder o en los de sus agentes o dependientes, hasta concurrencia de lo que se deba de la propiedad del deudor. Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la posada o acarreados de su cuenta. Tercero, el acreedor prendario sobre la prenda. Cuarto, el acreedor hasta concurrencia de lo que se deba con la garantía legal del derecho de retención sobre los bienes del deudor que tengan en su poder por razón de ese derecho. Siguiente diapositiva. Los de tercera clase, regulares en el artículo 2224, nos dice que la tercera clase de créditos comprenden las hipotecarios, la hipoteca inscrita del acreedor, el derecho de ser pagado de preferencia con la cosa hipotecada. Las hipotecas que graban en un mismo inmueble prefieren unas u otras en el orden de su presentación en el registro respectivo si se siguiera inscripción. Los acreedores hipotecarios no estarán obligados a aguardar los resultados del concurso general para proceder y ejercer sus acciones contra las respectivas fincas. Artículo 2225. Y los de cuarta clase, que están regulados en el artículo 2228, nos dice que comprenden los créditos que no gozan de preferencia, denominados por la doctrina avalistas. Los créditos de las cuartas clases cubrirán a prórrata sobre las sobrantes de la masa concursada. Sin consideración a su fecha, el principio dominante es el de la igualdad, que todos los acreedores, estos concurren en iguales condiciones, que es para prorrogarse los bienes del deudor según el monto de su crédito, prescindiendo del origen o naturaleza de las obligaciones, formando parte de esta clase los déficits de la segunda y tercera que no son cubiertos en los medios señalados. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los requisitos? Según lo que hemos investigado para ordenar la acumulación de ejecuciones, es preciso que se cumplan ciertos requisitos. En primer lugar, es necesaria la pendencia de 2 o más procesos de ejecución
ante unos mismos o distintos órganos judiciales, de donde la acumulación solo podrá acordarse desde que se haya dictado auto firme, despachando ejecución y hasta el momento en que se produzca el total cumplimiento de la obligación que se está ejecutando. Y en segundo lugar, ha de existir una conexión subjetiva, debiendo referirse a las modalidades de acumulación, pues mientras en la preceptiva se exige que exige que la identidad del ejecutante y ejecutado en todas las ejecuciones a cumplir en la facultativa es suficiente como la identidad del ejecutado. Aunque sean distintos los ejecutantes, también es precisa la conexión objetiva porque la propia esencia de la acumulación exige que las presentaciones a ejecutar sean las mismas. Siguiente. Siguiente diapositiva, compañero. Creo que se le fue. La siguiente, compañero. Formalidad de la prelación de créditos. Se nos dice que las disposiciones legales establecen diversos grados de prelación, atribuyendo categorías preferentes a diversos tipos de derechos. Cuando los diversos derechos de crédito están en una igualdad de rango, se pueden hablar de coordinación, pero cuando se trata de créditos de diversos rangos, necesariamente habrá una subordinación de unos a los otros. La prelación de crédito regula la forma y orden en que deben apegarse los acreedores del patrimonio de su deudor. En ese tenor, la preferencia de crédito es una cualidad intrínseca que la atribuyen al derecho las propiedades de disposiciones sustantivas, de manera que, salvo ciertas excepciones, los créditos garantizados con algún derecho real sean pagados por el producto de los bienes afectados de la garantía, con exclusión de los demás acreedores. Siguiente. La siguiente, compañero. Muy bien, creo que hasta ahí llegaba la diapositiva, entonces hasta aquí concluimos la exposición. Bueno, ya no tengo tiempo para hacerles preguntas. Entonces, el siguiente grupo, por favor, gracias. Buenas noches, licenciado. Vamos a esperar a que mi compañero ponga la diapositiva. Permítame unos segunditos nada más. Ahorita. Buenas noches, licenciado. Permítanme, vamos a ver. En lo que yo les paso lista, ustedes arreglan todo lo de la diapositiva. Alex, Ángel Pérez, Karen, Melissa. ¿Cómo está? Buenas noches, dijo la compañera Karen que no podía asistir porque está trabajando. Soraya del Carmen Arévalo de Bolaños. Presente, buenas noches. Caballero de Orellana Sonia Margarita. Presente, licenciado. Mejía Ramírez Elena Beatriz. Presente, licenciado. Buenas noches. Monterrosa Sánchez Damaris Abigail. Presente, Lic. Buenas noches. Ortiva Alvarenga Gloria Stephanie. Presente, licenciado. Rodríguez Juárez Carlos Alberto. Presente, Lic. Sánchez Martínez Julio Emmanuel. Presente, Lic. Buenas noches. Sánchez Méndez José Manuel. Presente, Lic. Vaya, solo falta una persona, ¿verdad? Vaya, comiencen, son las 7:55, a las 8:10, cabal. Vaya, inicien. Muy buenas noches, licenciado. Mi nombre es... ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Disculpe.
Sí, mi nombre es Gloria Stephanie Portillo Alvarenga. Vaya. Proceda entonces. Ok, muy buenas noches. El tema que nos corresponde a nosotros como el grupo número 10 es el delito y los cuasidelitos. Bueno, fíjese que nosotros tenemos como objetivo general fundamental las causas que generen responsabilidad extracontractual reguladas en el Código Civil. Bueno, nuestro objetivo específico era explicar la diferencia entre obligaciones del delito y el cuasidelito. Y bueno, tenemos también diferenciar cada una de las características que distinguen los tipos de responsabilidad abordados. Dar a conocer las generalidades de los contratos como fuente de obligación. Siguiente diapositiva, compañero. Ok, primero vamos a comenzar explicando qué son los delitos y cuasidelitos. Bueno, estos son esencialmente productos de actos u omisiones que causan daño a personas o a bienes, existiendo la presencia del dolo y la culpa. El dolo y la culpa son dos conceptos muy importantes en este tema. Bueno, el dolo es cuando se comete un delito con la intención de dañar a alguien. Por ejemplo, cuando una persona asesina a otra porque tenía cuentas pendientes, se podría decir, o ya lo hizo porque sinceramente tenía ganas de hacerlo. Y bueno, la culpa sería cuando una persona comete un delito sin tener la intención de hacerlo. Por ejemplo, que una persona atropella a alguien, pero no lo hizo con intención, sino que fue por descuido. Esto es un concepto muy esencial en esta parte de nuestro tema. Bueno, tenemos también lo que sería, bueno, la diferencia en sí del cuasidelito y del delito se distingue porque porque el cuasidelito se distingue del delito es porque aquel es cometido sin intención de dañar a nadie. Esta diferencia no existe en el derecho romano, en que el delito es castigado por la ley. En este caso, el artículo 2035 del Código Civil establece que el concepto del delito y cuasidelito, bueno, nos dice que las obligaciones se contraen sin convención, nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el derecho en que nacen es ilícito, constituye un cuasicontrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito o una falta. Si el hecho es culpable pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito. Difiere el delito y cuasidelito en consecuencia por un elemento o factor de carácter psicológico. En el delito hay dolo, malicia, intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad. Esto está regulado exactamente en el artículo 44 del Código Civil. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Ok, el hecho del delito y cuasidelito de manera general consiste que la realidad social advierte un sinfín de fenómenos distintos y tiene al hombre como protagonista, ya que sea directa o indirectamente, porque les afecta de una u otra manera. El ordenamiento jurídico se nutre por la diversidad de las relaciones humanas que se dan. Estas relaciones son productos de varios hechos o acontecimientos que se relacionan con unos o con otros. La importancia del hecho del delito y cuasidelito se encuentra en la norma jurídica, pues esta está compuesta por partes de la primera, es un supuesto de hecho que se manifiesta en todo hecho que darse traería consigo una sanción, y el segundo no es más que la consecuencia jurídica que recaería en el sujeto. Como decía al principio, el dolo y la culpa es una parte bastante esencial del delito y cuasidelito, ya que nos ayuda a saber la diferencia de estos. Un ejemplo del delito y cuasidelito podría ser cuando se daña ya sea una persona natural o los bienes. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ok, tenemos como las características de los delitos y cuasidelitos. La característica principal en el delito, la autora ha querido precisamente causar el daño que ha ocasionado en el cuasidelito. El daño es el resultado de la negligencia o descuido del autor. Otra característica es la ausencia del elemento de la intencionalidad por parte del autor, es decir, por carecer de dolo. Lo que caracteriza al delito es el hecho de encontrarse penado por la ley. Cada delito se encuentra específicamente definido y sancionado por la ley penal.
El cuasidelito son hechos ilícitos y perjudiciales y se les sanciona en general con una pena única. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Diferencia entre el delito y cuasidelito. Bueno, en la práctica no existe tal diferencia porque tanto el delito como el cuasidelito dan lugar a la misma a la misma e idéntica indemnización, no porque una persona alegue a la existencia del delito. Va a tener derecho mayor a indemnización. Esta procede de delito o cuasidelito, es la misma. La distinción entre delitos y cuasidelitos es cuando prácticamente sus consecuencias son idénticas en principio, obligan a los mismos a terminar la reparación del daño causado. El artículo 2065 del Código Civil señala que quienes han cometido un delito, cuasidelito o falta, está obligado a una indemnización que le imponga la ley por acto cometido. Se considera entonces que este artículo nos da una idea donde puede quedarse una responsabilidad extracontractual de los delitos y cuasidelitos. Bueno, un ejemplo de esto podría ser, digamos que una persona comete, por ejemplo, hace poco se vio en la televisión un caso de que, solo un ejemplo así en la práctica, de que, bueno, se chocaron un auto y bueno, lo que pasó es de que este auto chocó y atropelló a una persona. Entonces, la persona, para no pasar en prisión, se podría decir, pagó a una indemnización a la persona que fue lastimada. Siguiente diapositiva. Los elementos del delito o cuasidelito. Tenemos para empezar el daño. Bueno, ¿qué es el daño? Los daños y perjuicios son el menoscabo que sufre una persona a costa de la actuación de otra. La causalidad. Se trata de establecer una conexión o relación causa-efecto entre el hecho lesivo y el daño sufrido. Tenemos también la intencionalidad. Bueno, la intencionalidad es el elemento que permite distinguir el alzamiento de bienes de las restantes insolvencias. Tenemos también la prevención. Bueno, la prevención es el conjunto de medidas o técnicas para evitar accidentes. En este caso, tenemos también el daño material. El daño material se clasifica generalmente cuando se causa en el patrimonio cuando se causa un daño en el patrimonio o bienes de una persona. Aquí están incluidos los daños físicos a la misma o daños morales como sufrimiento o perjuicio. Tenemos también, bueno, cuando se da un daño material o un perjuicio, se da una valoración económica. Tenemos también el daño moral. Se entenderá por daño moral cualquier agravio derivado de una acción u omisión ilícita que afecte o vulnere un derecho extrapatrimonial de la persona. El daño moral da derecho a la reparación ya que se provenga de una responsabilidad extracontractual o contractual. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ok, tenemos la diferencia entre el delito penal y el delito civil. Bueno, como mencionábamos al principio, de igual manera, el delito civil abarca una gran cantidad de hechos ilícitos. El delito penal solo se encuentran prohibidos en el Código Penal. Por el principio de legalidad no hay penas ni delito. En materia penal se rige el principio de legalidad. No puede establecer un delito si no está expreso en la ley, ni como falta ni como infracción. En civil se permite la analogía, en penal está prohibida la analogía. Por ejemplo, si una situación se encuentra regulada en una norma jurídica, pero no puede existir regulada en otra. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Tenemos también el cuasidelito civil. El delito y el cuasidelito civil son hechos ilícitos cometidos con dolo y culpa que causan daño. El delito y el cuasidelito penal son igualmente hechos ilícitos, dolosos o culpables penados por la ley. La ley civil no es casuística y se contenta con una fórmula general. Merece el calificativo de delito y cuasidelito. Los hechos ilícitos y perjudiciales se les sanciona en general.
con una pena única la indemnización de perjuicio proporcionada al daño causado. El delito civil es un hecho voluntario ilícito que causa daño a otro cometido con culpa, pero sin intención de dañar. Esto está regulado en el artículo 2035, inciso cuarto del Código Civil. El hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye cuasi delito. Por culpa debemos entender la falta de diligencia y cuidado que toda persona debe tener en sus actos. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Tenemos también el concepto de responsabilidad extracontractual. Cabe recalcar que este es uno de los conceptos principales y básicos del tema de delito y, bueno, la responsabilidad extracontractual junto con la responsabilidad contractual forma parte de un concepto más amplio. Como responsabilidad civil se considera la obligación de una persona de reparar el daño causado mediante una indemnización en dinero de forma general. En el momento que surge la obligación de indemnizar a una persona por un daño causado, si esa responsabilidad no se produce por el incumplimiento de un contrato, es de una persona responsabilidad contractual. Bueno, esto se regula en el artículo 2065 al 2085 del Código Civil. Toda persona que sufra un daño en uno de los patrimonios puede reclamarlo. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Tenemos también la diferencia entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Si nos dice que si entre dos personas existe un contrato de por medio, al producirse el daño o el incumplimiento de una responsabilidad civil, se trata de una responsabilidad contractual. Cuando entre las personas no hay un contrato firmado, que se trata de una responsabilidad extracontractual o aquilina. La principal diferencia entre ambas figuras radica en la carga de la prueba, en la que la forma contractual no se tiene por obligación de probar la culpa a la que se incumplió, ya que se presuma que el contrato ya ha estado incumplido. En tanto que en la responsabilidad extracontractual, al que reclama a una persona, bueno, este se puede reclamar en tanto la responsabilidad extracontractual en que reclama una persona indemnización como víctima, perdón. Quien acusa debe ser incapaz de demostrar la culpa de quien sea acusado de la comisión de un daño. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los elementos de la responsabilidad extracontractual. Tenemos el primer concepto, que sería la capacidad delictual, sería la capacidad delictual. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la capacidad delictual? Es la idoneidad de una persona natural para poder responder por un hecho ilícito que se cometió. Se podría decir que la capacidad penal es parte también de los elementos de la responsabilidad extracontractual. Tanto va de la mano de lo que también sería un cuasi delito delictual. Tenemos también el concepto de dolo y la culpa. Como mencionaba al principio, el dolo y la culpa, la diferencia de este concepto es cuando un delito se comete sin intención y el otro ya es con intención. Tenemos también el perjuicio. Bueno, ¿qué es el perjuicio? Este es la ganancia lícita que una persona deja de obtener o los gastos que le ocasiona un acto u omisión de otra que contraviene una norma jurídica. Tenemos también la relación de causalidad. Es uno de los requisitos fundamentales para que nazca o el derecho de ser indemnizado. Se trata de establecer una conexión o relación causa-efecto entre el hecho lesivo y el daño sufrido. De mi parte, eso sería todo, licenciado. Que tenga una excelente noche. No se le escucha, licenciado. Perdón. Gracias. Les decía que, bueno, el grupo le decía que sí terminaron en tiempo, los 15 minutos, pero ya no tengo tiempo de hacerles preguntas. El ciclo ha terminado. El día martes está el parcial, que es sobre las 3 clases que les di. Y ahí les subí las presentaciones y también
las clases. Solo sobre eso se lo voy a... Esto que han ustedes expuesto ha sido un repaso del ciclo, de los primeros temas del ciclo. Entonces, espero que les haya servido o les sirva en un futuro lo que platicamos. Les deseo suerte, éxitos en su carrera y que todo les salga bien. Mejía Ramírez, ¿sí? ¿Qué va a decir? Gracias, licenciado. Fíjese que, haciendo breve, en el grupo de nosotros que acaba de exponer, hay un compañero de nombre Carlos Paz que escuché que dijo presente o quizás me equivoqué. El detalle es que él nos engañó. Se le incluyó en el trabajo porque él iba a exponer, se le dio la oportunidad y no lo hizo. Entonces no estamos como para regalar notas, ¿verdad? No queremos ser pesados, pero a todos nos cuesta y que alguien no ponga de su parte, pues daña un poco como que el esfuerzo que todos hemos hecho. Entonces, para que se nos puede tomar en cuenta eso de que él no trabajó en este material que se ha hecho. Ustedes lo pusieron en la carátula y le pusieron el porcentaje. Correcto, pero fue sobre maliciosamente lo hizo, ¿verdad? Que dijo que no trabajó en darnos materiales para el trabajo, pero dijo que iba a exponer. Se le dio la oportunidad porque dijo que trabajaba. Bueno, vaya, vamos a hacer una cosa, porque si ustedes lo pusieron y lo pusieron 100%, ahí estamos fregados. Háganme una notita firmada por todos, con nombre y firma, en donde me explique eso, me lo envían al correo para yo tomarlo en cuenta, porque si no, para mí es el 100%. Ok, licenciado, lo vamos a Firmada hacer. por todos los miembros del grupo. Y en donde me explican Licenciado, eso. pero Nombre y firma. a última hora nos dejó con la exposición, licenciado, y es injusto. ¿Cómo quitarlo a última hora? Vaya, entonces, háganme eso, porque para yo tener un respaldo, porque cómo yo le voy a poner o le voy a poner una nota si dice 100% ahí, salvo que ustedes me agreguen, me manden una notita y me manden la carátula modificada. Buenas noches, se lo vamos a mandar, solo las firmas le vamos a deber porque sí es bien difícil concretarlas. Lo escanean, una nota, lo escanean. O sea, hacen la nota, ponen nombre y firma y la escanean y me lo envían. Pues sí, porque ustedes le pusieron 100% ahí en el trabajo. Pues. Entonces, Está bien, Liga, ahí se la vamos a mandar. Sí, para anular eso, lo correcto es que los demás miembros del grupo me lo dicen por escrito, firmado por cada uno, y me agregan la nueva carátula, y entonces yo lo tomo en cuenta. De lo contrario, no puedo, porque como después me va a alegar mire, si aquí está el 100%. No, licenciado, porque todos los del grupo se lo estamos diciendo ahorita, licenciado. Sí, pero no es así. Ustedes están estudiando Derecho y deben de aprender a que las cosas... Pues sí, pero él estudia Derecho también y no nos apoyó en eso. Eso les estoy pidiendo. No nos peleemos. Eso les estoy pidiendo. Eso es fácil, que lo hagan. No tienen ningún problema que me lo hagan. Y entonces voy a estar pendiente del correo y me lo envíen. Estamos. Bueno, entonces gracias a todos. Pasen feliz noche. Les deseo éxitos en sus exámenes. Suerte. Que todo les salga bien. Y ha sido un placer haber trabajado con ustedes. Muchas gracias. Cuídense.